Muy buenas noches, Dios les bendiga. Estamos arrancando otro jueves, un nuevo estudio de la palabra del Señor, esperando pues que estemos dispuestos frente a todo lo que vamos a compartir esta noche, ¿no? Siguiendo en la serie de monología. Creo que vamos por la parte 4, creo la parte 5, no tengo idea. Queremos dar una cordial bienvenida a todos y a todas quienes a esta hora están conectados. Queremos saludar, a ver, déjenme ver, está mi suegra, ella siempre una mujer muy estudiosa de la Biblia. Está también el copastor Isaac Correa, le damos la bienvenida. También está Karime Proaño desde San Juan, Puerto Rico. Dios les bendiga también a Junior, a toda la familia. Está la familia Cuesta Pizarro conectados a esta hora también. Ellos también una familia muy fiel al estudio de la palabra de Dios. Déjenme ver, Junior, aquí está el esposo de Karimé. Están conectados de todos lados, ¿no? Está bien. Está Mafer Chávez. Bienvenida, Mafer, buenas noches. Está también Héctor Cedeño. Sí, todavía, sí, esta es la camiseta, pase lo que pase, uno sigue siendo, ¿dónde está? Cristiano de corazón, porque aquí está la cruz. Así que no me venga con otra cosa. Aquí está la cruz y uno es cristiano, ¿no? Sí, digan lo que digan, ¿no? Arriba el matador. ¿Quién más está? Cerón Miosotti, Dios le bendiga, buenas noches. Está Fidelina Granoble, muy buenas noches Fidelina, Dios le bendiga. Narcisa Martillo también está. Steven Carriel. Y en Instagram creo que está Jimmy Camacho, ¿no? El único conectado, además de mi esposa. Está también la familia Guevara Robles, está Grace Arbeláez, está Jorge Ibáñez, más conocido en el bajo mundo cristiano como Yoyito. ¿Quién más? Listo, ahí estamos. Bien, vamos a iniciar con una oración, hermanas y hermanos, como corresponde este estudio, y pues luego iniciaremos. Nos meteremos de lleno en el tema, ¿ya? Acompáñenme por favor orando. Padre Santo, te damos gracias por esta noche. Nos ponemos en tus manos. Ayúdanos, guíanos, Señor, como siempre, a que tu palabra sea la que nos hable. Que podamos sujetarnos y someternos a ella, bendito Rey. Te damos gloria, exaltación y honor. Perdona, Padre, nuestros pecados. Límpianos y lávanos, Señor, con tu sangre. Permítenos estar aceptos ante tu trono, Señor, en tu presencia. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Comparte el link, hermanos, por favor. Dios le bendiga también a los que se van conectando. Está la abogada Gina Zúñiga, está Nelson. Seguimos orando por tu papi, Nelson. Comparta, por favor, el link en este momento a sus contactos, sobre todo de la iglesia, aquellas personas que han sido fieles a los estudios. Está también por aquí Pati Valencia. Pati, no he podido ir a tu casa, ¿no? Voy a ver si mañana me pego una vuelta, ¿no? Pati tiene una donación que hacer y pues no he podido ir. Les agradezco mucho por su preocupación por mi esposa. Ella está en casa. Fue una situación de emergencia. Estuvimos el martes hasta bien de noche ahí en el hospital, pero gracias a Dios no fue necesario ingresar la habitación, sino se la trató en emergencia y se la envió a casa, ¿no? Ella está bien ahorita, está reposando y pues gracias a Dios estamos caminando. Bien, vamos a iniciar, hermanos. La semana pasada en el estudio, creo que Héctor fue quien hizo la pregunta sobre los principados y potestades. Y la verdad yo no quería tocar ese tema, hermanos, porque sería abrir el abanico a todo el movimiento de guerra espiritual. Un movimiento cuyo mayor precursor es Peter Wagner, un predicador norteamericano, que elaboró todo un pensamiento, una estructura teológica en cuanto a una guerra del cristiano frente al diablo, del cristiano frente al pecado, frente a ataduras, ¿no?, que el diablo tiene sobre el cristiano. Y en esta estructura teológica se usaron muchos versículos bíblicos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento,
Dentro de este pensamiento teológico también se comenzó a hablar de espíritus territoriales y se usaron textos del Antiguo Testamento y textos del Nuevo Testamento para sustentar todo este pensamiento, ¿no? Más allá que estemos de acuerdo o no, esta noche mi intención no es cuestionar o hablar mal de los expositores de guerra espiritual. Yo no soy nada ni nadie para hablar nada de nadie. Simplemente se hizo la observación o una pregunta sobre principados, potestades de Efesios 6 a 12, y es lo que voy a explicar a la luz del texto bíblico, ¿sí? No a la luz del libro de un hermano, de un pastor, no a la luz de testimonios de personas que han tenido con el diablo. Yo siempre he dejado claro, las experiencias son personales, son privadas. Yo no puedo sujetar el texto bíblico a las experiencias, o yo no puedo imponer una experiencia sobre el texto bíblico. Yo toda experiencia respeto. Entonces, cuando me hacen preguntas de experiencias de otro, yo me quedo desarmado porque yo no sé. O sea, yo me remito a lo que la Biblia dice. De allí que siempre va a ser importante ir al texto bíblico, aunque una de las características de todo este movimiento de guerra espiritual es primar la experiencia sobre el estudio del texto. ¿Sí? La experiencia va a ser más importante que aquello que el texto bíblico esté diciendo. Ellos no es que niegan el estudio de la Biblia, pero entre el estudio y la experiencia va a pesar más la experiencia. Bien o mal, estemos de acuerdo o no, esa es la realidad, ¿ya? Entonces yo no voy a hablar de nadie, no voy a hablar de ninguna iglesia, ningún ministro, pastor, nada. Solamente voy a hablar acerca de lo que el texto bíblico nos dice. A ver, metámonos de lleno en materia. ¿Por qué le puse este texto la armadura de Dios? O este estudio, perdón, la armadura de Dios. Porque el verso 12, que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, está dentro del marco, en el contexto de la armadura de Dios, ¿sí? De aquella armadura que los cristianos debemos de tener. Esto está en el libro de Efesios, ¿no? Efesios que en realidad Efesios es la carta más impersonal de Pablo, porque en los manuscritos más antiguos no se encuentra lo que dice el verso 1 de Efesios 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo que están en Éfeso. No, esta última frase, en Éfeso, no se encuentran en los manuscritos más antiguos. Entonces, esta es una carta más impersonal. Se cree que esta carta está dirigida a la iglesia que está en la Odisea, ¿no? Pero bueno, el caso es de que es una carta cuyo tema central es presentar a la iglesia como cuerpo de Cristo, ¿sí? Esto es importante tenerlo claro. Ahora, vamos a meternos de lleno en la armadura de Dios, ¿sí? Revisando el contexto, porque no podemos ver el significado de un versículo sin analizar el contexto. Ya. Efesios 6, verso 10 hasta el 17. Vamos a tratar de revisar versículo por versículo. Si no nos da el tiempo para terminar hoy, continuamos el próximo jueves. ¿Ya? A ver. Primero el verso 10, Efesios 6, 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Ya? Fortaleceos en el Señor. Vamos a analizar un poquito qué significa esto. Cuando usted lee la frase fortaleceos
en el Señor. Fortaleceos, en griego aparece la palabra endunamoste, encurio o kirio, ¿no? Fortaleceos en el Señor, donde la palabra endunamoste es una palabra compuesta, donde está el prefijo en, que significa identidad, intimidad, y la palabra dunamis, que significa poder. Endunamoste, ¿sí? Identidad, intimidad, poder. Y encurio o enquirio significa identidad con el Señor. ¿Cuál sería una traducción más semántica o de acuerdo a el análisis de cada palabra? Intimar, identificarse en Dios. Comunión con Dios trae poder. Eso significa fortaleceos en el Señor. Es identificarme con Dios, intimar con el Señor. ¿Ya? Entonces, dentro de la armadura de Dios, se nos está diciendo que lo primero es intimar con Dios, fortalecerme en el Señor. No es que Dios mágicamente me va a dar fuerzas, como a veces nosotros oramos, ¿no? Señor, renueva las fuerzas, y nos acostamos y nos levantamos y como que hayamos comido, no sé, los seguidores de Dragon Ball, ¿no? La semilla del ermitaño, que estando débiles así, comemos la semilla del ermitaño y bululum, se nos regresan la fuerza, los músculos se componen y todo lo demás. Ya, eso no es así. Fortaleceos en el Señor, en Efesios 6, verso 10, tiene que ver con, según el análisis griego, con intimar, identificarse con el Señor, estar alineado con Dios. O sea, esto no es nada mágico, no es nada místico. Uno debe estar en comunión con Dios, si no, las fuerzas de Dios no van a estar. ¿Ya? Si me estoy haciendo entender, escríbame amén, por favor, para tenerlo claro. Continúo. Ahora, el verso 11, vamos con el verso 11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Si tiene alguna pregunta, me la hace nomás, por favor. Contra las acechanzas del diablo. A ver. Aquí, diablo está en adjetivo. Y como vimos en los estudios anteriores, cuando la palabra diablo está en adjetivo, porque en este caso no está acompañado de un artículo definido en la gramática griega, esta palabra diablo, que es adjetivo, es para mostrar una cualidad que la puede tener cualquier persona. Es decir, en este caso diablo significa aquella persona o ser que es amante de los chismes maliciosos, aquel que es chismoso, que es murmurador. ¿Ya? ¿Se lo puede aplicar a Satanás como enemigo de Dios? Claro que sí, por supuesto que sí. Lo que estoy diciendo es que aquí diablo es un adjetivo, no es sustantivo, es un adjetivo. ¿Sí? No es sustantivo. Si fuera sustantivo, estaríamos hablando del enemigo de Dios, basándonos en la teología del Nuevo Testamento acerca de Satanás. Esto yo lo expliqué en los estudios anteriores. Si no ha visto los estudios anteriores y está conectado ahorita, hermanos, capaz usted tiene un pocotón de preguntas. Por eso yo recomiendo que vea todos los estudios anteriores desde angelología, pasando por demonología, hasta esta cuarta parte que seguimos de la serie demonología. ¿Ya? Entonces, si fuera un sustantivo, estaríamos hablando del enemigo de Dios, porque diablo, en la teología del Nuevo Testamento, ya se lo conoce como el adversario, el enemigo de Dios. Pero cuando es adjetivo, quiere decir chismoso, murmurador. Entonces, aquí
en el verso 11 de Efesios 6, diablo se presenta como adjetivo, no como sustantivo. Puede usarse para calificar a Satanás, el enemigo de Dios, pero también a cualquier otra persona que haga esa función de chismoso, de murmurador, de diablo. ¿Ya? Esto usted no lo ve en el español. En el español usted lee diablo y automáticamente asocia, ¡ay, el enemigo de Dios, Satanás! Y partiendo de esa concepción que tenemos en el español, armamos toda la teología y la estructura. Pero en el griego cambia la situación. Por eso es que es importante estudiar, ¿no? O tener noción de los idiomas bíblicos. Ya, frente a estas acechanzas de ese diablo, de esa persona que es chismosa, que es murmuradora, que pone sospecha, que también puede ser el enemigo de Dios. No estoy diciendo que únicamente es el enemigo de Dios, también puede ser. O sea, puede ser Satanás el enemigo de Dios o cualquier persona que haga de diablo. Frente a eso, ante esas acechanzas del que chismea, del que murmura, del que inventa, se nos dice que debemos vestirnos, ahí mismo en el verso 11, de toda la armadura de Dios para estar firme contra estas acechanzas. Del chismoso, del murmurador, del que inventa, del que habla a espaldas de uno. ¿Y qué significa la armadura de Dios? Palabras más, palabras menos. Características que el creyente debe de tener. Que esto lo vamos a ver más adelante, si no alcanzamos hoy, lo vamos a ver el jueves que viene. Estoy explicando lo que el texto bíblico dice. Si usted me va a preguntar, pastor, pero yo lo escuché al doctor ni sé cuánto, pastor, pero yo escuché a fulano y a mengano, pastor, pero yo escuché a tal hermana en un seminario, en un retiro, yo no sé. No, yo no sé. Vaya, pregúntale a esa hermana, ¿no? Pregúntale al doctor, pero yo no sé. Yo no estoy aquí para hablar de nada ni de nadie. Por favor, ¿ya? Ya, déjeme seguir pasando la diapositiva. Ok. Vamos con el verso 12. A ver, el verso 12 dice, que tal vez esta es la gran polémica, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ya. El propósito de Efesios, les decía, es presentar a la iglesia como cuerpo de Cristo. Efesios 6 tiene el propósito, Efesios 6 de los versos, todo el capítulo 6, tiene que ver con la vida del creyente lleno del Espíritu Santo. Ese es el propósito del capítulo 6. De entre los versos 10 al 17, tal vez hasta el 20, versos 10 hasta el 20, esto no lo tengo en la diapositiva, si está tomando apuntes, por favor escríbalo. Entre los versos 10 al 20 de Efesios 6, el propósito o el énfasis es la armadura de Dios. Es vestirse de la armadura de Dios para estar firmes. Ese es el propósito. El propósito no es hablar de demonios, hablar de espíritus territoriales. El propósito no es ese. El propósito es hablar de la armadura de Dios, la cual son características que el creyente debe de tener. Si yo voy a ignorar el propósito de Efesios, el propósito de Efesios 6 y el propósito de Efesios 6, versos del 10 al 20,
Si yo ignoro todo eso y saco el verso 12 del contexto, hermanos, surgen estructuras ideológicas y teológicas que yo no me voy a poner a discutir, porque yo no discuto criterios personales, yo discuto Biblia. Biblia. Discusiones que respetan el texto bíblico y no lo forzan, sacando versículos fuera de su contexto y empatándolos con otros versículos de la Biblia que también los sacan de contexto y elaboran argumentos para sostener un pensamiento. Ya, eso yo no me meto. La verdad, no sería irresponsable meterme en eso de allí. Muy irresponsable. A ver, vamos despacito. Estoy en el verso 12. No tenemos lucha contra sangre ni carne, contra sangre y carne. Pablo está diciendo aquí que la lucha del creyente no es física. Estamos de acuerdo. O sea, en el contexto que rodea a Pablo, la lucha no es que yo me voy a pelear como hacían los soldados romanos. No es que yo voy a ir con espada, no voy a ir con jabalina, no voy a ir con escudo, con caballo, que eran los recursos que tenían los soldados, a pelear. Por eso le digo, yo no entiendo de dónde sacamos el concepto de guerra. O sea, la lucha, porque habla de lucha, no habla de guerra. La lucha, la expresión guerra espiritual no está en la Biblia. Habla de lucha, no es física. Y cuando usted lee la palabra lucha, en griego es la palabra que se utiliza para ir a las batallas olímpicas, a las competencias olímpicas, a luchar por la victoria. Entonces, esta lucha que yo tengo no es con espada, o sea, no es contra personas. No es que si yo cojo y mato o le gano a alguien una competencia, entonces listo, yo ya soy victorioso. ¿Ya? La lucha no es física. ¿Cuál es la lucha? No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. Vamos a ir despacito. Principados y potestades. A ver. La palabra principados en griego es argé. Significa primero, prioritario. En el contexto de Pablo, del Nuevo Testamento, significa jefe, el que está en primer lugar, el que gobierna. Y potestades, la palabra griega es exousia, significa autoridad y poder. Aquí Isaac dice la lucha grecorromana. ¿A qué te refieres con la lucha grecorromana, Isaac? Pastor, ¿se podría entender que esta lucha es diaria? Por supuesto que sí, Narcisa, y allá voy. O sea, porque el mismo texto nos habla de esto. O sea, no es algo que yo concluyo que esta lucha es diaria. El texto mismo lo dice o lo enseña. La lucha grecorromana, ¿a qué te refieres, Isaac, con la lucha grecorromana? Por favor, si me aclaras un poco tu pregunta o la puedes elaborar mejor, ¿no? En todo caso. A ver, mientras tanto continúo. Entonces, principados y potestades, argé y exousia. Estas palabras en el Nuevo Testamento no tienen connotación sobrenatural. Son usados en el Nuevo Testamento para referirse a agencias humanas, organizaciones humanas y autoridades religiosas judías. Entonces ya vamos a ver en un momento algunos ejemplos de esto, ¿no? De dónde aparece en griego estas palabras argé y exousia, ¿sí? Déjeme tomar agüita, por favor. Un momento. Entonces, principados y potestades, argé y exousia. Estas palabras en el Nuevo Testamento no tienen connotación sobrenatural.
Bien, sigamos. A ver, vamos a ver algunos ejemplos. Ok, al tipo de lucha que Pablo hacía referencia. Sí, es muy probable. Bueno, de hecho es así, ¿no? Pero no solamente a la lucha grecorromana, sino también al tema de las autoridades judías. Ya, permíteme avanzar, Isaac, que el mismo texto nos va a iluminar, ¿no? Acerca de esto. Ya, a ver, en Tito 3:1, si tiene la Biblia, abra por favor en Tito, capítulo 3. En Tito, capítulo 3, verso 1. Tito, capítulo 3, verso 1. Dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes, exousia, aparece en griego, y autoridades, arge, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Aquí, cuando se habla de gobernantes, exousia, y autoridades, arge, está aquí escribiendo Pablo, dice la tradición, que escribe Pablo a Tito, está hablando de autoridades romanas. Si usted lee toda la carta de Tito, todo el capítulo 3, cuando habla de gobernantes y autoridades, exousia y arge, se refiere a autoridades romanas, no a organizaciones humanas. Lucas 20:20. Lucas 20:20. Vamos rápidamente, que el texto mismo nos hable. Lucas 20:20. Dice: y acechándole enviaron espías que se simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. ¿Sí? Arge, autoridad, gobernador, exousia, aquí se está refiriendo a una autoridad humana. Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Versos 10 y 15, pero vamos a leer desde el verso 16 hasta el 16. Colosenses capítulo 2. Versos del 6 hasta el 16. ¿Ya? Colosenses capítulo 2, versos del 6 al 16. Tengan la Biblia, por favor, no le voy a poner yo el texto bíblico para que lo lea. Estamos en un estudio bíblico, usted debe tener la Biblia. ¿Sí? Colosenses 2, del 6 al 16. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Mire bien el verso 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Ya aquí nos advierte sobre filosofías, sobre legalismo, sobre pensamientos, sobre argumentos, ideologías. Verso 9. Porque en Él habita incorporalmente, hablando de Cristo, toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados en circuncisión, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados en Él en el bautismo, en la cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Verso 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Aquí el acta de decretos, Pablo está usando una figura donde cuando uno no cumple con la ley,
se elabora un acta donde se mencionan todas las cosas que hemos hecho mal por no cumplir la ley. Verso 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, verso 16, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. ¿De qué está hablando aquí Pablo? Cuando habla de que nadie os juzgue, cuando habla de que no se dejen engañar de filosofías, ¿de qué está hablando? Porque esas personas son los principados y potestades. ¿De quiénes está hablando? Cuando sacamos el verso fuera del contexto, uno automáticamente concluye que está hablando de los demonios, los territoriales y el diablo. Pero como hicimos la lectura, que nos tomamos el tiempo para hacerla, Pablo nos advierte que tengamos cuidado de filosofías que no son de este mundo, de este mundo. Que tengamos cuidado de que nadie nos juzgue por fiestas, por comida, etcétera. ¿De quién está hablando? ¿Quiénes son estos principados y potestades? Se está refiriendo a la autoridad religiosa judía según el contexto de Colosenses. En Efesios 3:10, vamos a ir rápidamente. Efesios 3:10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestes. Aquí regresamos a Efesios. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades. A ver, si los principados y potestades en Efesios fueran demonios, espíritus territoriales, que están en los lugares celestes o en los lugares celestiales, según el verso 10 de Efesios 3, Pablo nos está diciendo que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia a estos demonios territoriales. Si principados y potestades está hablando de enviados del diablo, de ángeles caídos, significa que en el verso 10 de Efesios 3 se nos está diciendo que por medio de la iglesia la sabiduría de Dios llega a esos demonios, a esos ángeles caídos. O tal vez principados y potestades en las cartas de Pablo y en el Nuevo Testamento no significa demonios, no significa espíritus territoriales. Aquí en Efesios 3:10 se está refiriendo a autoridades religiosas judías. Si usted lee todo el capítulo 3 de Efesios, más adelantito en Efesios 6 está que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, contra potestades. Es el texto. Yo no puedo sacar esos versículos que hablan de principados y potestades de su contexto. Pero pastor, entonces ¿qué? ¿Jesús no venció al diablo en la cruz? Claro que sí, por supuesto, desde luego. Según Romanos 6, nosotros somos libres del pecado, de la atadura del pecado. Somos libres de toda atadura espiritual por el sacrificio de Jesús. Eso no está en discusión. Lo que estoy diciendo es que no podemos usar en las cartas paulinas y en el Nuevo Testamento, donde hablan de principados y potestades, sacarlas de su contexto y decir que se está hablando de espíritus territoriales, se está hablando de demonios. Yo me estoy tomando el trabajo, hermanos, de leer las porciones bíblicas. Si no me cree, no le digo vaya, pregúntele, vaya, busque en internet.
No, porque en internet uno encuentra cualquier cosa. Haga un estudio usted, lea la Biblia, lea la Biblia. Tenga comentarios bíblicos serios. Porque la gran mayoría de comentarios son hechos con buena intención, pero en algunos aspectos les hace falta investigación. Yo no me creo erudito, ni mucho menos. Yo no estoy diciendo que yo tengo la razón y los demás están equivocados. Le estoy diciendo que vaya y compruebe, no lo que yo le estoy diciendo. Estoy leyendo la Biblia. No estoy interpretando, no estoy diciendo, hermanos, miren, aquí significa esto, porque luego en Daniel y luego en Génesis. No. Yo estoy diciendo qué significa tal cosa en tal capítulo, en tal libro, en el contexto de Pablo, nada más. Pero si aún usted no me cree que está en todo su derecho, porque usted experimentó algo y porque lamentablemente su experiencia pesa más que el estudio de la Biblia, vaya, estúdielo. No a la luz de su experiencia, sino a la luz de la Biblia. Pastor, entonces lo que yo sentí, lo que yo experimenté, yo no le puedo dar respuestas a la luz de la Biblia de lo que usted sintió o experimentó. Yo le puedo decir lo que enseña la Biblia y usted sujeta esa experiencia a la Biblia. No está buscando que la Biblia le diga, le explique el significado de su experiencia. Porque eso sería someter el texto bíblico a su experiencia, forzar el texto bíblico para que le dé una respuesta a lo que usted sintió, a lo que usted soñó, a lo que usted vio. Y ese, hermanos, no es el camino. No lo es. ¿Ya? A ver, aquí hay comentarios. Antes de seguir, recomiende buena bibliografía, los autores serios en esos estudios. Bueno, yo te pasé, creo que aquí Isaac, ¿no? Hace un tiempo, varios textos. Yo tengo, hermanos, unos 8 gigas de material. Yo les puedo pasar con mucho gusto. No, yo no se lo voy a vender, no, es gratis, ¿sí? A ver, aquí Narcisa dice, en el capítulo 2 de Colosenses, Pablo indicó sobre la filosofía de los juicios sobre comida y demás. Se debía que la audiencia que se dirigía era gentil o judía. Ya, generalmente Pablo, Narcisa, no solamente en Colosenses, sino en ¿cómo se llama? En Filipenses, bueno, en todos los lugares donde iba en realidad. Pablo discutía continuamente con líderes religiosos judíos y con gentiles paganos sobre la verdad de Cristo. Todo lugar donde iba Pablo, usted revise los viajes misioneros de Pablo, los 3 viajes que tuvo y el último viaje que fue a Roma. Siempre que llegaba, él tenía debates, discusiones con los líderes religiosos judíos y los gentiles paganos sobre Cristo. Ya, entonces, lo que quiero decirte, Narcisa, es que no solamente en Colosenses Pablo se está dirigiendo a una audiencia judía o gentil. Estaban las dos, porque se encontraba con las dos audiencias, la audiencia gentil y la judía, y con los dos debatía. No, los judíos insistiendo en el cumplimiento de la ley, insistiendo en la circuncisión, y los gentiles paganos insistiendo sobre todo en Efesios, en seguir ritos de adivinación, ritos de hechicerías, etcétera, ¿no? Estaba también el gnosticismo, que Pablo fue uno de los grandes enemigos de la iglesia del siglo I, del siglo II. Y del paganismo venía ese evangelio diferente, ¿no? O el otro evangelio, dice Pablo, que no había que escuchar. Entonces, Pablo se topaba con ambas audiencias, Narcisa. Wikipedia, dice Andrés. Sí, la mayoría busca Wikipedia, ¿no? Esa es una enciclopedia libre, pero yo respeto. Yo no uso Wikipedia, pero respeto. A ver, Carla dice Josué que cuánto el folleto. No, yo no cobro. Usted me trae un pendrive de unos 8 o 10 gigas, lo trae a mi casa, ¿no? Porque es muy pesado todo el material para subirlo a la nube. Y yo con gusto le obsequio el material, ¿no? Mi intención no es lucrar con esto,
Mi intención es simplemente aportar al reino de Dios. ¿Ok? Bien, entonces les decía que Pablo, justo aquí tengo una diapositiva, Pablo discutía continuamente con líderes religiosos judíos y gentiles paganos sobre la verdad de Cristo. Pablo no llevaba su mensaje a ángeles caídos ni a espíritus territoriales. Siempre que Pablo iba, se topaba con principados y potestades, personas gobernantes, autoridades, agencias, organizaciones humanas que estaban en contra del mensaje de Cristo. Ahora, que atrás de todo esto esté Satanás, eso es otra cosa. En eso estamos de acuerdo. Que atrás de todo eso esté Satanás, perfecto. Así como hoy, atrás de toda la maldad y la corrupción que sí existe en este mundo, está también Satanás. ¿Ya? No es que vamos a decir que en el siglo I estaba Satanás atrás de eso y hoy no. Pero eso es otra cosa. Yo no puedo argumentar de que los principados y potestades son espíritus territoriales porque atrás de todo eso está Satanás. No puedo hacer eso. ¿Ya? Entonces, Pablo, cuando iba a predicar del evangelio, se enfrentaban con judíos, autoridades religiosas judías, se enfrentaban con autoridades paganas, los sabios griegos, autoridades romanas. Pablo debatía hasta con reyes, discutía con reyes, gente de autoridad, gente que gobernaba, principados y potestades. Pablo no es que iba a predicar el evangelio a los espíritus territoriales, a los ángeles caídos. El texto no sugiere eso, hermanos y hermanas, por favor. Tenga cuidado con lo que escucha y tenga mucho cuidado a quien escucha. Tenga mucho cuidado. Ya le he dicho, ni siquiera confíe en lo que yo le digo. Vaya, investigue. Y si descubre algo nuevo, enséñeme. Y todos crecemos. Bien, sigamos, por favor, sigamos. Y discúlpenme un poco si estoy apasionado, pero créanme que me duele cómo se está haciendo daño a la iglesia, ¿no? Me duele muchísimo. Sigamos analizando esto. A ver, sigamos con el verso 12. Perdí el texto. Permítame un momento, por favor. Regresar a Efesios. Ya. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Literalmente, o una mejor traducción de los gobernadores de las tinieblas de este siglo, es gobernadores del mundo. Gobernadores del mundo. Y cuando habla de mundo allí, se refiere a cosmos, ¿no? A este sistema. ¿Ya? Los gobernadores de este sistema. O sea, tenemos lucha contra el sistema de este mundo. Es un poco lo que también nos dice Pablo en Romanos 12:2, no nos conformemos a este siglo. O sea, tenemos una lucha contra este sistema, contra la ideología de este mundo. Pero eso usted no lo ve en el español. En el español, como usted lee, gobernadores de las tinieblas de este siglo, no, tinieblas, infierno, diablo, demonios, espíritus territoriales, ahí está, tenga. No, en griego es gobernadores de este mundo, del mundo. Dice, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Huestes espirituales de maldad. Aquí se está haciendo énfasis en el hecho de que la lucha no es física. Ya está claro de que la lucha no es física, es espiritual. Ahora, cuando aparece la palabra espiritual, usa la palabra neuma, que no solamente habla de espíritu. Esto lo vimos alguna vez en medio de la cuarentena, ¿no? No me acuerdo qué texto, pero está en YouTube.
Neuma no significa solamente espíritu como un ente, sino también significa forma de pensamiento, una estructura de pensamiento, un paradigma de pensamiento. Ya solamente se toma en cuenta la definición de neuma como ese ente espiritual. Pero también neuma traduce una ideología, una forma de pensamiento, una estructura de pensar, algo intangible. Una versión que traduzca mejor esos pasajes. Mira, yo no soy biblista, pero he tenido la oportunidad de estudiar con grandes biblistas, o de que grandes biblistas sean mis maestros. Y yo les he preguntado también, Isaac, si hay alguna traducción, y ellos me dicen que no hay ninguna, que hay que ir a los idiomas bíblicos. Hay que ir. O sea, ninguna traducción es perfecta. Están las menos peores, pero ninguna traducción es perfecta. Así que nos toca sí o sí ir a los idiomas bíblicos, ¿no? Y él siempre recomienda, o estos biblistas siempre recomiendan meterse al seminario. Un seminario serio, ¿no? Un seminario serio. Pero, bueno, entiendo que no todos lo pueden hacer, pero para eso estamos los pastores, creo yo, que estudiamos y que tenemos que enseñar a la iglesia. ¿Sí? Bien. Entonces, huestes espirituales de maldad. La lucha no es física. Hay estos pensamientos, estas ideologías malvadas que forman parte de este sistema, ¿no? Los gobernadores del mundo, de este sistema en la cual están los principados y potestades, las autoridades o las agencias y organizaciones humanas. Isaac pregunta, ¿cómo lo de la predestinación? Correcto, mi querido Isaac. El semisud, yo no voy a hacer propaganda de ningún seminario, ¿no? Solo estoy diciendo que tuve la oportunidad de estudiar con grandes maestros, grandes maestros, ¿no? Que arriesgándose a que los excomulguen, los marginen, los expulsen, se atrevieron a enseñar estas cosas que tal vez la tradición o las iglesias más conservadoras los hubieran rechazado, ¿no? Y de hecho yo me estoy arriesgando aquí, a que me excomulguen, a que la gente ya no vaya más a la iglesia, no sé, que hablen mal, o que me saquen cápsulas aquí, una frase fuera de contexto y la publiquen. Me estoy arriesgando mucho. De hecho, aquí donde me ve yo estoy frío, estoy helado, nervioso. Temo por mi vida y la de mi familia. Y no me diga que soy exagerado. La iglesia, Dios mío, en la Edad Media, Dios mío, con las cruzadas, mataban, asesinaban. Hoy tal vez no me asesinen físicamente, pero sí me pueden asesinar ideológicamente, me pueden asesinar eclesialmente, no invitarme nunca más. De hecho, a mí nadie me invita a ningún lado, hermano. Y cuando me invitan, se quejan de por qué me invitaron. Entonces, si saben cómo predico, que yo uso el humor para predicar, si sabe que yo hablo estas cosas, ¿para qué me invita? Entonces hoy a mí nadie me invita. Y si me llegan a invitar es debut y despedida. No, mire, porque para bien o para mal no encajo en el sistema eclesial que hoy se maneja. No encajo. No estoy diciendo que soy ateo, no estoy diciendo que he apostatado mi fe o he negado mi fe. No, para nada. Sino que irse en contra de la organización religiosa, de la institución religiosa, es muy difícil, es muy difícil. Pero, bueno, ahí vamos hasta que nos vamos, diría mi gran amigo Jorgito Cruz. A ver, huestes espirituales de maldad, yo le expliqué, déjenme leer aquí el verso 12, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Regiones celestes, otra traducción dirá más acertadamente, lugares celestiales. Esta expresión, lugares celestiales o regiones celestes, es usada comúnmente, tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento, para indicar
que una persona ha alcanzado una posición de mucha autoridad o prestigio. Vamos a ver un texto, algunos, no todos, por tiempo, pero ahí están los textos, si acaso está tomando fotos o tomando apuntes. Vamos a Isaías 14:13. Esto tiene que ver con el rey de Tiro, si no me equivoco. Rey de Babilonia, perdón. Isaías 14:13. Esto ya lo vimos en algún estudio pasado. Efesios, ¿cuál era? Isaías 14:13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, ¿no? Esto lo explicamos hace algunos estudios pasados, que se usaba el lenguaje del cielo o este lugar celestial para hablar de la altivez, de la soberbia o de una posición de privilegio que el rey de Babilonia quería tener. Recuerde que en ese entonces los reyes se consideraban dioses, divinos, ¿no? Y también en el Nuevo Testamento, ¿no? Pero más en el Antiguo Testamento, ¿ya? Vamos a ver otro versículo, déjenme ver. Abdías, no, muy difícil de buscar. Vamos a Jeremías 51-53. Dice, aunque suba a Babilonia hasta el cielo y se fortifique en las alturas, de mí vendrán a ella destruidores, dice Jehová, ¿no? Aunque Babilonia, aquí se usa la expresión cielo para hablar de una posición de privilegio, de fuerza, de autoridad de Babilonia. No, vamos al Nuevo Testamento, Mateo 11:23. Disculpe que vaya rápido, sino que ya mismo se me acaba el tiempo. En Instagram, en unos minutos se va a cancelar la transmisión, por favor, para que pase a Facebook las personas que están en Instagram. Mateo 11:23. Mateo 11:23 dice: y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades será abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Efesios 1:3, son solamente textos donde vemos, donde se usa la expresión cielo, lugares celestes o regiones celestes. 1:3. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ya nosotros, hoy que somos cristianos, hijos de Dios, estamos en lugares celestiales con Cristo. O sea, somos coherederos al trono de Dios juntamente con Cristo. Tenemos una posición de prestigio. A eso se refiere en Efesios 1:3 cuando se habla de lugares celestiales en Cristo. Efesios, también mismo en Efesios 1:20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Una posición de prestigio. En Efesios 2:6, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y Efesios 3:10, que ya lo leímos, pero lo voy a leer de nuevo, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades, es decir, a las autoridades judías en los lugares celestiales, es decir, aquellas autoridades judías que están en una posición de prestigio o de autoridad. ¿Ya? A eso, entonces, nuestra lucha es con pensamientos, ideologías, autoridades que están sentados en lugares celestiales o en regiones celestes, es decir, que están en una posición de autoridad, que están en una posición de prestigio. Isaac pregunta, ¿también se puede aplicar ahí lo de la Torre de Babel? Correcto, mi querido Isaac, así es. Entonces, esto es una expresión común en la Biblia, en el Antiguo y Nuevo Testamento. Yo no puedo ignorar estos detalles, hermanos, no puedo. Si lo hago, pues concluyo cualquier cosa. Y eso sería, sí, muy irresponsable. ¿Ya? Sigamos, si no tiene preguntas.
Ok. Ahora, al inicio del verso 12 nos habla de una lucha, ¿ya? Esta lucha, hermanos, y permítame leerle tal cual lo he escrito, esta lucha es espiritual, es decir, en nuestra mente, con las tentaciones, con ideologías, falsas doctrinas, etcétera. ¿De dónde vienen estas falsas doctrinas, ideologías, tentaciones? De las autoridades, gobiernos, poderes religiosos y no religiosos, que están en regiones celestes, es decir, en lugares y posición de privilegios, en lugares de poder. Nuestra lucha es contra este sistema, Ante esto, debemos vestirnos de la armadura de Dios, ¿Ya? Ahora, atrás de esto está el diablo, de acuerdo. Es así. Si un creyente no está vestido de la armadura de Dios, que esto ya al parecer lo vamos a explicar el próximo jueves, Héctor, armadura de Dios parte 2, ¿no? Si me estás escuchando. Si uno no está vestido de la armadura de Dios, fácilmente uno se deja engañar por estas falsas doctrinas y falsas enseñanzas. Fácilmente uno cae en este sistema, esta ideología de este sistema corrupto. De ahí que usted va a encontrar cristianos, pastores, que hablan de guerra espiritual, no todos, pero que hablan de guerra espiritual, que sacan al diablo, pero que después son acusados de pedofilia, de trata de personas, son acusados de delitos financieros, entre otras cosas más, pero estaban sacando al diablo. Entonces no se entiende eso. Y muchos dicen o sacan el versículo de la Biblia que dice, Señor, en tu nombre echábamos demonios, en tu nombre hacíamos milagros, etcétera. De cierto diré, yo nos conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Tomamos ese versículo para decir que esos pastores son esas personas que Dios usaba, pero que eran hacedores de maldad. Entonces sacamos el versículo fuera de contexto para explicar algo y seguir sosteniendo todo el tema de la guerra espiritual. A mí la Biblia en el verso 12 me habla de una lucha que no es contra sangre ni carne. No es que si yo me peleo con el policía, no es que si yo me peleo con el presidente, no. Esto es de ideología, esto es de gente de autoridad, gente que no está de acuerdo con usted, gente que lo va a hacer, que lo va a callar, gente que lo va a excluir, como decía Carla en algún momento, contra autoridades, potestades, principados que están, huestes espirituales de maldad. Insisto, espiritual no significa solamente ente, un ser, sino también pensamientos, ideologías malos, que están en las regiones celestes o en los lugares celestiales, es decir, que están en posición de prestigio, en posiciones de poder. Esa gente nos va a callar. Esa gente fue la que calló a Jesús, o intentó callar a Jesús, es lo correcto, pero no pudieron, gracias a Dios. Esa gente es la que intentó callar a Pablo. Esa gente fue la que decapitó a Pablo. Ahora, permítame leerle 2 versículos más que le dan sostenimiento a lo que estoy leyendo en Efesios 6. Segunda de Corintios 10. Segunda de Corintios 10. Vamos a leer los versos 4 al 6. Segunda de Corintios 10. Porque las armas de nuestra milicia. A ver, vamos a leer desde el verso 1, ¿no? Para ubicarnos en contexto.
Pablo aquí está defendiendo su autoridad como apóstol. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, perdón. Yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Escuche bien lo que dice el verso 5. Derribando argumentos. En griego el argumento son ideologías, propuestas, tesis. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es decir, toda ideología, enseñanza, argumento, tesis que se levanta en contra de Dios, del conocimiento de Dios, contra eso tenemos que luchar. ¿Y qué nos recomienda aquí Pablo? Le recomienda a la iglesia en Corinto que todo pensamiento, todo debe ser llevado, sujeto a la obediencia a Cristo. Ya, eso no está pasando hoy. Porque ¿dónde está el conocimiento de Cristo, el conocimiento de Dios? Aquí. Pero hoy pesa más la experiencia que el estudio del conocimiento de Dios. ¿Acaso usted piensa que Satanás se va a manifestar así de frente? Si la Biblia dice que es padre de mentira, que se viste como ángel de luz. Hermanos, cuidado. Nos estamos dejando engañar por falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Cuidado, no estamos llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y no le estoy hablando solamente de pornografía o de, aquí puso Andrés, ideología de género, feminismo, machismo, ateísmo. No. Cualquier otra ideología. Porque recuerde que principados y potestades está hablando no solamente de autoridades paganas, sino también de autoridades judías, autoridades religiosas que querían imponer la ley. O sea, también tenga cuidado de enseñanzas que donde usan la Biblia. Compruebe lo que le están diciendo, compruebe lo que yo le estoy diciendo. Déjeme ver si hay algo más. Bien, vamos a parar ahí, hermanos. Ahí viene todo el tema de la armadura de Dios. Ya son 9:10. De los versos 13 en adelante lo vemos el próximo jueves. Déjeme terminar aquí la sesión en Instagram. Si me dispensa un momento, por favor. Bien. ¿Alguna pregunta o comentario, hermanos, hermanas? Aquí hay comentarios, nos queremos sentir como Rambo y trasladamos eso al cristianismo. Probablemente, sí, mi querido Isaac. Hay que escudriñar, correcto. Mientras elabora sus preguntas o comentarios, que con gusto los leo, hermanos, sigue enviando sus contribuciones. No sabe cuán agradecidos estamos con Dios por usted, por su iglesia.
el Señor ha bendecido a muchas familias que no tienen, familias que con lo poco que tienen, pues aportan también, ¿no? Le damos gracias a Dios por eso. Hemos podido ayudar con ropita, no solamente con comida, con ropita, con medicinas, ¿no? Llevando ofrendas económicas también, ah, aportando también un dinero para iniciar un emprendimiento. No piense que somos junta de beneficencia. Cuando no hay, decimos no hay con dolor en el corazón, con mucho dolor en el corazón. Pero cuando hay, pues con mucho gusto nosotros aportamos a la gente, a las familias que están en necesidad de nuestra iglesia, y si podemos también a personas fuera de nuestra iglesia, no, pero pensamos primero en la gente de nuestra iglesia, no, para ayudarnos mutuamente. Entonces, siga, hermanos, aportando, por favor, ahí está toda la información. Y pues la verdad, esto ha sido muy difícil. Yo le pido que ore mucho por mi familia, no por mí, por mi familia, o sea, por todos, porque es muy difícil. Aquí Héctor pregunta, ¿es totalmente erróneo cuando dicen que hay demonios asignados para países? El texto bíblico, Héctor, no dice ni sugiere eso. Sí hay espíritus asignados para países, yo con mucho gusto escucharé los argumentos bíblicos, pero a veces sacan del Antiguo Testamento que el príncipe de Grecia, que el príncipe de Persia, ignorando el género que está utilizando Daniel, que es el género profético, y las características de este género profético, ignorando, y se van a Apocalipsis, ignorando el género apocalíptico, que es hijo del género profético. Entonces utilizan esos textos ignorando estos géneros literarios, y pues yo no encuentro. O sea, si lo hay, yo he escuchado predicaciones, he participado de congresos, de seminarios, de talleres. No es que yo me cierro, no, yo he ido, he participado. Ahora en la pandemia escuché muchas conferencias que son gratuitas, ¿no? Hasta la que tú me recomendaste, Héctor, también estuve metido allí, ¿no? Pero simplemente veo que utilizan la Biblia de una manera no adecuada. Entonces, si hay espíritus territoriales o demonios asignados para países, yo hoy no lo sé a la luz de la Biblia, porque yo no estoy diciendo que lo sé todo. Tal vez hay, y en la Biblia yo no me he dado cuenta, ¿sí? Pero según Efesios 6:12, principados, potestades, ahí no está hablando de demonios ni de espíritus territoriales. Podrán usar otro texto de la Biblia, pero de Efesios 6 no pueden utilizarlo para referirse a demonios territoriales. ¿Y qué pasa si hay países que se independizan o se fusionan? Y los países con soberanías discutidas como Kosovo o Taiwán, ahí no tengo idea exacta, ¿no? Ya te metiste en temas sociopolíticos, ¿no? Ahí yo no me voy a meter, ¿no? Esa no es mi área. Pero, bueno, para contestar lo que preguntaba Héctor. Entonces, el próximo jueves, Héctor, la armadura de Dios parte 2, sería la parte 5 de la serie de demoniología, demoniología, y hay que ver cuándo terminamos, Dios mío, porque cada jueves ustedes me sacan preguntas de demonios, de espíritus. Entonces no se puede. ¿Por qué no me preguntan de Dios? Hasta de la Virgen María pregúntenme, ¿no? O de José, el papá de Jesús, papá terrenal, ya que nadie pregunta de José. Pregúnteme de eso, ¿no? De la Anunciación, ahora que viene Navidad. No sé, a usted le encanta que los demonios, que los espíritus, yo no sé, ¿no? Y a mí me pide que haga un estudio de Medusa, ¿no? Ahí en la mitología griega, de Hércules, el semidios. Yo no lo entiendo, la verdad. Pero está bien. Está bien.
A ver, ¿qué pasa con esos demonios? ¿Se parten o se fusionan? Yo no sé, Isaac. No, como te digo, mientras yo no encuentre en la Biblia el tema de los espíritus territoriales, yo no puedo responder preguntas en cuanto a eso. Darte mi opinión sería irresponsable, ¿no? Pero hablando de este tema, ¿cómo es? Del texto que hemos leído, Efesios 6, que se usa para hablar de espíritus territoriales, ya el texto no habla de eso. No habla, el mismo texto no habla. O sea, hemos dejado que el texto nos hable, que el texto nos responda. El uso de las palabras que usa, huestes y espirituales de maldad, gobernadores de las tinieblas de este siglo, que el mismo texto nos hable. El texto en griego. Porque en el español uno puede concluir muchas cosas. ¿Ya? Bien, hermanos, les agradezco por su atención, por su respeto. Recuerde, este domingo 10:30 de la mañana, escuela dominical. Padres de familia, por favor, escuela dominical este domingo 10:30 y 11:30 nuestra reunión dominical. Sigamos orando, hermanos. Las autoridades por fin están haciendo oficial el tema del rebrote, de un posible rebrote, de una posible segunda ola. Como le dije en varias oportunidades anteriores, yo hoy no confío tanto en los medios oficiales, sino en la gente que está en el campo. Y la gente que está en el campo dice que hace rato hay un rebrote, sino que las autoridades les tienen prohibido decir eso de allí para no crear pánico. Pero sigamos cuidándonos. Lamento profundamente haber tenido razón, no por nosotros, sino por todas nuestras iglesias hermanas que han abierto sus cultos, sus reuniones, y que las han tenido que cerrar, o que hermanos se contagiaron de COVID, pastores se contagiaron de COVID, y todo el mundo sigue callado, nadie dice nada. Lamento eso. Hay que ver qué pasa en las siguientes semanas con las iglesias hermanas, qué van a decir, cuál va a ser su discurso. No sé, tal vez le echen la culpa al diablo de que tal vez tengan que cerrar. No tengo idea, hermanos. Pero yo como pastor ante Dios me preocupo de usted, la iglesia Israel Samanes, y yo voy a dar cuentas por usted. Tal vez no esté de acuerdo, tal vez no le cuadre, pero yo respondo por usted. Y la prudencia, la responsabilidad y la fe me han llevado a mantener las reuniones virtuales, tal vez hasta el próximo año. ¿Sí? Eso quería solamente mencionarlo. Gracias por su atención, por su respeto, y nos vemos, si Dios lo permite, el día domingo. No se olvide de orar por nosotros. Estos temas son muy polémicos y muy complicados y necesitamos del soporte espiritual de toda la iglesia. Nada más, hermanos. Dios les bendiga. Muchas gracias.